El peor inicio de año para las acciones estadounidenses desde 1970. La primera mitad del 2022 fue marcada por alta inflación y temores de recesión. El conflicto en Ucrania exacerbó la inflación global. Excelente inicio de año para el dólar, pero pésimo para las criptomonedas. Vamos a ver a continuación lo que sucedió durante la primera mitad de este año y lo que nos espera para la segunda mitad en los mercados financieros. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. El S&P 500 se aproxima a cerrar la primera mitad de este año con una pérdida de más del 19%. Desde hace 52 años, el S&P 500 no registraba una pérdida de esa magnitud. El Dow Jones cae más del 14% desde inicios de este año y no registraba tal caída desde la crisis financiera del 2008. El Nasdaq cae más del 28% desde inicios de este año. El sector tecnológico ha sido el más golpeado al aumentar los temores de inflación, y es por eso que el Nasdaq registra el peor inicio de año de toda su historia. En Europa, el Europe Stoxx 600 cae más del 15% durante la primera mitad de este año. El FTSE MIB de Italia fue el que más cayó en la región, con una pérdida del 20%. Sin embargo, el FTSE 100 de Reino Unido fue el que menos perdió terreno, con una leve caída del 1% desde inicios de este año. Las acciones europeas también han estado muy indecisas durante la primera mitad de este año en medio de alta volatilidad. El mercado alcista pospandemia terminó el 3 de enero para las acciones estadounidenses cuando llegaron a los máximos históricos. La inflación ha sido el principal problema para los mercados de valores. Al aumentar la inflación, los bancos centrales cambiaron de política monetaria, terminaron con la compra de activos y empezaron a subir los tipos de interés. Sin embargo, aparentemente la Reserva Federal se demoró demasiado en subir los tipos de interés y es por eso que la inflación se está saliendo de control. La inflación continuó subiendo y es posible que suba un poco más durante la segunda mitad de este año. Los temores de recesión aumentaron con el cambio de política monetaria y eso presiona a las acciones a la baja. Hubo varios factores que contribuyeron al aumento de la inflación durante el 2022. Primero, hubo demasiado dinero en circulación debido a los subsidios y las ayudas que se dieron durante la pandemia. Los obstáculos en las cadenas de suministro tras la apertura económica también contribuyeron a la subida de los precios, más el aumento de la demanda con la eliminación de las cuarentenas y las restricciones de movilidad. El conflicto en Ucrania también aceleró la subida del petróleo y eso contribuye a la subida de la inflación. Al subir el crudo, todo lo demás también sube, y es por eso que la gasolina en Estados Unidos llegó a máximos históricos durante los primeros 6 meses de este año. La inflación en Estados Unidos y Reino Unido subió a máximos de hace 40 años, mientras que en Canadá la inflación llegó a máximos de hace 39 años y durante esta semana la inflación en España llegó a subir a máximos de hace 37 años. Con el aumento de los tipos de interés, el dólar actúa como instrumento refugio y es por eso que ha tenido un excelente desempeño desde inicios de este año. El billete verde subió 9,5% frente a sus principales contrapartes durante los primeros 6 meses de este año. Con el desplome de las acciones, las criptomonedas también se derrumban. El Bitcoin cayó más del 56% desde inicios del año y el Ethereum pierde más del 70%. El futuro de las acciones para los próximos trimestres es bastante incierto. El S&P 500 ha tenido una buena segunda mitad de año después de haber caído más del 15% durante la primera mitad. Eso, por un lado, es alentador para las acciones. Sin embargo, el desempeño del Dow Jones ha sido muy variado tras haber perdido más del 15% en la primera mitad del año. En algunas ocasiones ha subido durante la segunda mitad, en otras ocasiones ha cerrado el año a la baja. Y adicionalmente, el Nasdaq no ha podido reponerse durante la segunda mitad del año después de haber caído más del 15% durante la primera mitad. Vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar para ver cómo se han comportado últimamente. Tenemos el gráfico semanal del Dow Jones y como podemos observar, durante el año pasado el índice estuvo al alza, pero desde enero, aquí es donde empieza este año,
Cambia dirección hacia abajo y se termina el mercado alcista en el Dow Jones. Recientemente el Dow Jones llegó a caer hasta la media móvil exponencial de 200 semanas, donde encuentra algo de soporte, pero todavía se mantiene débil y podría intentar romper por debajo de esa media móvil exponencial de 200 semanas. De llegar a romper por debajo de la media móvil exponencial de 200 semanas, su próximo nivel de soporte podría estar alrededor de los 29.000 puntos. Y de retroceder hacia arriba, la media móvil exponencial de 55 semanas podría actuar como resistencia alrededor de los 33.400 puntos. El S&P 500 también vemos cómo cambia dirección desde enero de este año. Sufre una caída bastante fuerte, pero también llega a la media móvil exponencial de 200 semanas, donde encuentra algo de soporte. Al igual que el Dow Jones, todavía se mantiene esa tendencia bajista a medio plazo y es posible que continúe cayendo. Pero al mismo tiempo, estos índices también están sobreextendidos hacia abajo y se podría producir una corrección alcista. El Nasdaq, que es el que más ha caído en Estados Unidos desde inicios de este año, intenta romper por debajo de la media móvil exponencial de 200 semanas, pero deja una falsa ruptura en esa media móvil y retrocede hacia arriba. Sin embargo, también se mantiene la tendencia bajista en este índice, y de llegar a romper por debajo de esa media móvil o confirmar una ruptura real por debajo de esa media móvil exponencial de 200 semanas, su próximo nivel de soporte podría estar alrededor de los 10.500 puntos. Sobre el gráfico semanal del FTSE 100 de Reino Unido, vemos que este índice fue el que menos cayó durante la primera mitad de este año en Europa. En realidad todavía mantiene una leve tendencia alcista a largo plazo y es posible que el FTSE 100 regrese al alza. Hacia abajo, la zona de los 7.000 puntos ha sido una buena zona de soporte para el FTSE 100 junto con la media móvil exponencial de 200 semanas. Sobre el gráfico semanal del índice del dólar vemos el fuerte impulso alcista que ha tenido este instrumento desde el año pasado. Cuando empezó este año, el impulso alcista en el índice del dólar se aceleró aún más debido a que aumentaron los temores de inflación y los temores de recesión global. Los inversores han estado refugiándose en el billete verde y es por eso que se mantiene esa tendencia alcista. De hecho, durante esta semana el índice del dólar intenta regresar al alza al aumentar otra vez los temores de recesión. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.